Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de español. Espero que estén listos para aprender algo nuevo. ¿Qué les parece si comenzamos? Esto es lo que ya sabemos, justamente lo vimos apenas el viernes en nuestra clase de historia y estuvimos hablando de lo que pasó al inicio de la Edad Moderna, al término de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna más bien. Y vimos que al terminar la peste negra, la cual fue una enfermedad que estuvo en Europa, en el siglo XV la población y la economía de Europa empezó a crecer. Recuerda que mucha gente había fallecido a raíz de esta enfermedad y con el paso del tiempo, pues obviamente la población se empezó a restablecer. Ya que se empezó a restablecer la población, empezó a aumentar también la producción agrícola y los productos de consumo básico. La gente empezó a poner talleres urbanos en sus casas con la finalidad de poder pues obtener una ganancia y así pues tener cómo sobrevivir. Es por ello que empezaron a vender más cosas, a producir más cosas y la economía de Europa empezó a aumentar. Gracias a ello se construyeron edificios, bancos, universidades y se apoyó a los inventores y artistas de aquel tiempo. Esto es lo que ya sabemos. El tema de hoy es la formación de las monarquías europeas. Vamos a estar hablando específicamente de España y Portugal. Vamos a comenzar. ¿Qué pasó en España? Desde la Edad Media, recuerdan que se estaban peleando por los territorios, que si este era de los musulmanes, que si era de los chinos, que si era de los europeos, etcétera. Justamente eso es lo que pasó con la península ibérica, que es esta que podemos ver en la parte de abajo de color rosadito. La voy a encerrar ahorita. Esa es la península ibérica, la cual se estaban disputando entre los musulmanes y algunos europeos para conquistarla toda. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de estos reinos se fueron uniendo bajo el liderazgo de la Castilla, que eran los europeos. Y a estas guerras se les conoció como la Reconquista, porque querían recuperar todos sus territorios que habían perdido. Es por ello que finalmente en 1492 los reyes Isabel del Reino de la Castilla y Fernando de Aragón conquistaron Granada. Ellos eran conocidos como los reyes católicos. Aquí están los reyes católicos, ya que conquistaron Granada, el cual era el último territorio de la península ibérica que estaba bajo el control musulmán. Recuerden que estaban peleando contra los musulmanes para recuperar sus territorios. Finalmente, España se logró integrar años después, cuando el nieto de los monarcas, es decir, el nieto de la reina Isabel y del rey Fernando, Carlos I, heredó la corona. Entonces, en ese momento es que España se integró por completo como un país. A raíz de ello, y gracias a Carlos I, España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa, incluso al continente americano. Es una historia que ya más o menos conocemos, las Islas Filipinas y ciertas partes de Asia. Todo esto se logró consolidar, hasta que Felipe II fue el rey, y ya pues es por ello que España fue una gran potencia, porque conquistó muchos, muchos territorios, no solo en Europa, sino también en otros continentes. Ahora vamos a hablar de Portugal. Portugal está también en la península ibérica, solo que está en un ladito nada más. Si se dan cuenta, en el mapa que estamos viendo hay una parte blanca que dice España y Portugal está de amarillo, lo azul es el mar, así que también está en la península ibérica, ocupando un pedazo del territorio de donde está España. Nos dice que consolidó su independencia como reino a finales del siglo XIV. Entonces, lo que destaca de Portugal es que a raíz de que se convirtieron en independientes, iniciaron un proceso de exploración. Ellos, en lugar de irse a América o de irse a Asia, empezaron a acercarse hacia abajo por África, en el Océano Índico, y el que impulsó toda esta conquista y esta exploración fue el rey Enrique el Navegante y Juan II. Es por ello que Portugal se convirtió en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV, porque empezaron a explorar varias partes y llegaban a zonas donde otros no llegaban. Finalmente, el resumen de la clase. Lo que debemos de recordar de España es que se consolidó como una gran potencia que dominó muchas partes de Europa, que pelearon contra los musulmanes y que finalmente conquistaron la mayor parte de la península ibérica
parte de América, parte de Asia y las Islas Filipinas, bajo el mando de Carlos I, quien después fue sucedido por Felipe II. En el caso de Portugal, debemos de recordar que se independizó a finales del siglo XV y a partir de entonces ellos no dijeron, ya somos un país libre, listo. No, sino que decidieron que era un momento para explorar, para conquistar también otros territorios en África y en el Océano Índico, esto bajo el mando de Enrique, el navegante, y Juan II. La tarea de hoy. Van a llenar la tabla que se encuentra en la plataforma con la información que vimos aquí en el video o con apoyo de la página 116 de su libro de texto. Solo vamos a llenar los espacios en los que hablan de España y Portugal, porque hasta la otra semana vamos a estar hablando de Francia y de Inglaterra. Así que esta semana solo llenamos los espacios de España y Portugal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima y que estés muy bien. Adiós.